Cuando mi jefe me preguntó por los antecedentes de mi familia, le respondí con total sinceridad. Mi padre es barrendero y mi madre frutera. Aquello provocó una carcajada general en toda la oficina. ¿Quién iba a imaginar que, el día de la jornada de puertas abiertas para las familias, la aparición de mis padres dejaría a toda la empresa petrificada? Al cruzar las puertas giratorias automáticas del edificio de oficinas de primer nivel, situado en pleno Paseo de la Castellana en Madrid, sentí claramente la energía frenética del mundo de los negocios. El reluciente suelo de mármol reflejaba la luz de las lámparas de cristal. Los oficinistas pasaban a mi lado, todos llevaban trajes impecables. Sostenían vasos de café caros y desprendían ese olor a perfumes de lujo. En medio de aquel espacio majestuoso, yo, un joven de 22 años recién licenciado de la universidad, había optado por una apariencia de lo más humilde. Llevaba una camisa blanca de algodón básico, unos pantalones oscuros comprados en una tienda de moda rápida y unos zapatos de cuero de diseño anticuado. Nadie, en aquel vestíbulo, sabía que el rascacielos en el que me encontraba, e incluso gran parte de la bulliciosa avenida que había fuera, contaban con la participación accionarial del imperio construido con décadas de esfuerzo por mi familia. Respiré hondo, reprimiendo la mezcla de desconcierto y nerviosismo de mi primer día de trabajo, y me dirigí a la recepción para pedir indicaciones hacia el Departamento de Recursos Humanos. Esta empresa tecnológica era un socio con mucho potencial en el mercado, y mi contratación se basaba enteramente en mi expediente académico sobresaliente y mis habilidades demostradas en las entrevistas, sin ningún tipo de intervención de influencias externas. Quería demostrar mi valía con mis propias manos y mi propia mente. Al entrar en Recursos Humanos, me recibió Laura. Era una mujer de unos 40 años, de rostro afable y mirada avispada, pero muy amable. Me entregó un montón de papeles, entre ellos un formulario de datos personales y familiares que debía rellenar para el expediente interno. Me sirvió un vaso de agua y me dijo con una sonrisa amigable: «Rellénalo con calma, Carlos. Detalla bien la información familiar y los contactos de emergencia para que la empresa conozca tu contexto. Si tienes alguna duda, pregúntame». Asentí en señal de agradecimiento. Cogí el bolígrafo y empecé a escribir con cuidado cada línea: nombre, fecha de nacimiento, formación académica. Todo fluía, hasta que la punta de mi bolígrafo se detuvo en el apartado de la profesión de mis padres. El espacio en blanco de la hoja parecía poner a prueba mi determinación. Mi mente viajó involuntariamente a la mañana del día anterior, al silencioso jardín de diseño de la inmensa mansión de mi familia, situada en la exclusiva urbanización de La Moraleja, a las afueras de Madrid. Aquella mañana había una ligera niebla fría. Mi padre, don Alejandro, vestido, con ropa de lino desgastada y sencilla, barría minuciosamente con una escoba de brezo las hojas secas caídas sobre el patio de baldosas de terracota. Él era el presidente de un gigantesco conglomerado inmobiliario, un hombre cuyas palabras podían alterar el rumbo del mercado de bienes raíces en toda España. Sin embargo, en casa, encontraba su mayor placer en los trabajos manuales más rústicos. Apoyándose en la escoba, me miró con la profundidad de alguien que ha saboreado todos los altibajos de su época. «Hijo, estás a punto de salir al mundo real. Como padres nunca te pondremos obstáculos, pero debes grabarte algo a fuego cuando salgas a trabajar. Está absolutamente prohibido alardear de tu posición social. Si te preguntan, diles que tu madre vende verduras en el mercado y tu padre limpia las calles. Solo así podrás comprender la verdadera profundidad del alma humana y aprenderás lecciones reales sobre la decencia y la humildad». Las palabras de mi padre resonaban en mis oídos, solemnes y autoritarias. Al mismo tiempo, me vino a la mente la imagen de mi madre, doña Carmen, la poderosa mujer que dirigía una cadena nacional de suministro agrícola valorada en cientos de millones de euros,
lavando minuciosamente unas hojas de lechuga orgánica en el fregadero de piedra de la casa. Ella había sonreído, apoyando a mi padre, advirtiéndome que debía ocultar mi riqueza para forjar una mentalidad resiliente. Apreté el bolígrafo contra el papel. Tomé aire y decidí cumplir el deseo de mis padres. En la casilla de la profesión de mi padre escribí barrendero. Debajo, en la profesión de mi madre, escribí vendedora ambulante. Terminé el formulario, lo revisé, lo adjunté a mi expediente y lo entregué a Laura. Ella pasó los ojos por la hoja y su mirada se detuvo en la información familiar un poco más de lo normal. Fui lo bastante astuto para notar un destello de sorpresa en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente con su habitual sonrisa profesional. Perfecto, Carlos. El expediente está completo. Ahora te llevaré a que conozcas al departamento comercial. Todos son muy amables allí. Siéntete libre para desarrollar todo tu potencial. Y efectivamente, mis primeras horas en mi nuevo departamento transcurrieron con bastante normalidad. Todos me recibieron al novato de la camisa blanca y, sencilla, con apertura y entusiasmo. A nadie pareció importarle mi origen o mi situación. Me asignaron un asiento, un ordenador y empecé a hojear los primeros documentos. Al mirar la ajetreada oficina, pensé que los próximos meses serían una experiencia invaluable. Viviría y trabajaría por mis propios méritos, como un joven normal en medio de la gran urbe. Pasó una semana desde que asumí oficialmente el cargo. El volumen de trabajo en el departamento comercial era inmenso, exigiendo una gran concentración, rapidez en el procesamiento de datos. Acostumbrado a la intensidad de mis rigurosos estudios desde pequeño, me adapté rápidamente, quedándome hasta tarde, a menudo para perfeccionar los informes de análisis de mercado. Esa diligencia no pareció pasar desapercibida para la directiva. Hoy la empresa celebraba la reunión trimestral. La gran sala de conferencias del último piso estaba preparada de manera muy formal. Había más de 50 personas, desde los jefes de departamento hasta los empleados clave. El presidente, Roberto, el máximo responsable de la compañía tecnológica, ocupaba el lugar central. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo engominado hacia atrás, mirada afilada, y que siempre desprendía el aura de autoridad de quien tiene el poder absoluto sobre las operaciones de la empresa. La reunión fue bastante tensa, con cifras de ingresos, gráficos de crecimiento, críticas severas hacia los proyectos retrasados. Un ambiente asfixiante envolvía la inmensa sala. Hacia el final del orden del día, la atmósfera se relajó un poco cuando el presidente Roberto pasó a la sección de elogios para los presides, empleados con un desempeño destacado. De repente, la mirada penetrante del presidente Roberto se dirigió hacia la última fila, donde yo estaba encogido tomando notas. Ese chico que está sentado allí en la esquina es el nuevo empleado de ventas, ¿verdad? He echado un vistazo al informe de la semana pasada. Su análisis de datos es muy sólido. Además, estas últimas noches, al pasar por allí, le he visto trabajando duro hasta tarde. Ese espíritu de sacrificio y entusiasmo en la juventud es muy digno de elogio. Todas las miradas de la sala se centraron en mí. Me levanté apresuradamente, inclinando un poco la cabeza en señal de respeto hacia el alto cargo. Sí, señor presidente. Soy Carlos. Llevo una semana de prueba. Le agradezco enormemente sus palabras y su reconocimiento. El presidente Roberto asintió con satisfacción. Dio un sorbo a su agua, preguntó con ese ligero tono condescendiente del superior que concede un favor al subordinado. Muy bien. ¿De dónde es tu familia? ¿A qué se dedican tus padres para haber criado a un hijo tan trabajador y obediente? La pregunta resonó con claridad en el inmenso espacio. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que el momento de prueba que mis padres habían anticipado por fin había llegado. Rodeado de decenas de personas de aspecto impoluto, vestidos con trajes, caros y exitosos, respiré hondo. Mantuve la voz tranquila y respondí en voz alta y clara: Señor presidente,
Mi familia vive a las afueras de la ciudad. Mi padre es barrendero y mi madre vende verduras en un puesto del mercado. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala por una fracción de segundo. Y, entonces, como si alguien hubiera arrojado una cerilla sobre paja seca, se oyó una risita contenida desde la esquina de recursos humanos. Inmediatamente, la risa se propagó, convirtiéndose en una sonora carcajada general. No eran risas malintencionadas en sí, sino una carcajada satírica, irónica, como si acabaran de escuchar la anécdota más cómica y extraña del día. El director Hugo, mi jefe directo en el departamento comercial, estaba sentado en primera fila. Se dio una palmada en el muslo, se echó a reír a carcajadas, soltó a viva voz en medio de la sala. Vaya, con razón veía a este novato currar de esa manera tan incansable. Tiene la resistencia de la clase obrera, de los trabajadores manuales. Si eres así de sufrido y trabajador, te irá muy bien en esta empresa. La broma del director Hugo hizo que el ambiente se agitara aún más. Empezaron a surgir murmullos por todas partes. Me quedé inmóvil, sintiendo claramente las miradas que me apuntaban como dagas. Había miradas de lástima, miradas de asentimiento y también miradas que denotaban un profundo clasismo, aunque velado. Ya no me miraban como a un joven colega con potencial, sino como a un pobre chico de barrio humilde que luchaba por salir del barro para encontrar una frágil oportunidad de mejorar su vida. El presidente Roberto se aclaró la garganta, levantó la mano y pidió silencio. Me miró con la tolerancia de un santo, sonriendo magnánimamente mientras dispensaba su consejo. Está bien, no importa de dónde vengas, lo importante es tener ambición para prosperar. Esfuérzate en tu trabajo. La empresa no tratará mal a quienes saben superar las dificultades. Sí, lo entiendo. Gracias por su consejo, señor presidente, respondí con serenidad, y volví a sentarme suavemente. La reunión terminó poco después y todos volvieron a sus puestos de trabajo. Pero yo sabía perfectamente que, desde el instante en que pronuncié las palabras barrendero y frutera, se había trazado una línea divisoria clarísima entre el mundo de esta oficina y yo. Las palabras de mi padre no estaban equivocadas. La actitud del mundo hacia una persona a veces solo depende de la etiqueta profesional que lleva en la espalda. Y yo, el heredero de la familia dueña del Imperio Ítaca, había asumido oficialmente el papel de un miserable en este entorno de oficinas lleno de cotilleos. Tras aquella fatídica reunión trimestral, me di cuenta enseguida de que el ambiente a mi alrededor había cambiado de forma extraña. Los cambios no venían ni en forma de rechazo público o boicot, sino que se colaban a través de pequeños gestos, miradas de lástima y, especialmente, en la forma en que todos elegían los temas de conversación cuando yo estaba presente. El lugar donde más se evidenciaba esta estratificación social invisible era la sala de descanso de la empresa, donde la gente solía reunirse a tomar un café y charlar tras horas de trabajo agotador. Ese mediodía, llevé mi Tupperware con comida preparada desde casa al microondas. La zona de descanso bullía con risas y bromas. Varias empleadas de marketing y administración estaban apiñadas alrededor de una mesa redonda de roble. Marta, una comercial que estaba sentada en la mesa frente a la mía, relataba, apasionadamente, historias de su vida con un tono de tremendo orgullo. Mi marido me ha prometido regalarme el iPhone más caro si este mes cumplo los objetivos de ventas y dudo entre el color titanio natural o el azul oscuro. El azul parece elegante, pero el titanio es la tendencia de este año. Cómprate el de titanio. Yo también me lo cambié la semana pasada y va súper fluido. A finales de año, el departamento organizará un viaje al extranjero para celebrarlo. Los billetes a Ibiza o a Tailandia ahora están tirados de precio, intervino otra compañera, con el rostro radiante. En ese momento, el microondas pitó indicando que había terminado. Abrí la puerta, saqué mi Tupperware humeante, acerqué una silla y me senté en un rincón, libre de la mesa, cerca de la ventana. Las risas
y las bromas se detuvieron de golpe. La atmósfera animada decayó repentinamente, volviéndose asfixiante e incómoda. Marta miró de reojo mi Tupperware, que solo contenía filete empanado, tortilla de patatas y unas judías verdes. En sus ojos apareció una expresión de inmensa lástima. Se aclaró la garganta, cambiando su tono a uno de preocupación forzada, intentando quitarle incomodidad al ambiente. ¿Comes de Tupper, Carlos? Seguro que la comida de tu madre está riquísima, ¿verdad? A ver si un día nos dejas a las chicas probar las dotes culinarias de tu madre. Sí, la comida de mi madre es muy casera y humilde, Marta. Vosotras estáis acostumbradas a comer en restaurantes de lujo con platos exquisitos. Me temo que no se ajustaría al paladar de la comida modesta de mi casa, respondí con una sonrisa educada, intentando mantener el tono más natural y humilde posible. Mis palabras parecieron rozar alguna fibra de compasión en su interior. Marta agitó la mano apresuradamente, con una sonrisa algo desconcertada. ¿Qué va? La comida cara también cansa. Una comida casera y acogedora es lo más valioso, Carlos. Bueno, últimamente estamos muy ocupados en el departamento. Seguramente este fin de semana tendré que ir al pueblo a visitar a mis abuelos. Venga, descansad los ojos un rato. Esta tarde tenemos que currar en el proyecto para cumplir con las fechas. Dicho esto, Marta cogió su vaso de agua apresuradamente y se fue. Los demás compañeros también evitaron cruzar la mirada conmigo. Recogieron sus cosas en silencio y volvieron a sus sitios. Nadie más mencionó el teléfono de última generación, ni discutió sobre viajes de lujo al extranjero. Evidentemente, mi aparición con la etiqueta de hijo de barrendero y frutera se había convertido en un aguafiestas para sus historias de disfrute vital. Eran cautelosos, temían que alardear de su riqueza o gastar despilfarradoramente frente a alguien considerado pobre, como yo, se interpretara como algo insensible o falto de tacto. Me senté solo en la amplia sala de descanso, masticando lentamente cada bocado del filete que había preparado el chef de mi casa. Un sentimiento extremadamente complejo afloró en mi corazón. No estaba enfadado con ellos. Entendía que esos compañeros no tenían malas intenciones. Simplemente aplicaban una regla de conducta social no escrita: proteger la autoestima de los más vulnerables. Pero era precisamente esa delicadeza forzada, esa evasión caritativa, lo que creaba una barrera invisible extremadamente afilada que me separaba del resto de la oficina. Me habían relegado automáticamente a una clase inferior, una clase que necesitaba protección, concesiones y lástima. A sus ojos, yo ya no era un individuo en igualdad de condiciones con el que compartir los intereses y pasatiempos de la juventud. Solo era un alma desafortunada que, por accidente, había caído en su mundo glamuroso y al que había que tratar con suavidad para no herir su frágil espíritu. La lección sobre la discriminación de la que me había advertido mi padre, ahora la estaba tocando de forma gélida y espeluznantemente real. La cautela en la sala de descanso fue solo el preludio de una serie de eventos que me hicieron sentir totalmente asfixiado. Desde el día en que se hizo pública mi falsa identidad, me convertí repentinamente en el centro de una campaña de solidaridad y caridad de manual dentro de la oficina. Esas acciones, que en la superficie parecían rebosar humanidad, en realidad estaban aplastando mi autoestima día tras día. Cerca de las fiestas de Navidad, la empresa tenía la costumbre de repartir cestas a todos los empleados. Cada persona recibía un lote gourmet exquisito, envuelto con gran lujo, con los mejores turrones y vinos. Esa tarde, cuando estaba a punto de coger mi mochila para irme, Laura, de Recursos Humanos, me hizo señas desde lejos. En un rincón solitario del pasillo, miró a un lado y a otro y me metió en las manos 2 cajas de bombones de lujo y turrón artesanal adicionales, con un rostro de sincera compasión. Carlos, llévate esto para tus padres. Los chicos de mi departamento están a dieta y no se atreven a comer dulces.
sería una pena desperdiciarlo. Tu familia tiene dificultades. Seguro que tus padres rara vez tienen la oportunidad de probar dulces tan exquisitos. Guárdalos en tu mochila y llévatelos. No te avergüences de nada. Miré atónito los caros dulces en mis manos. El rechazo se me atascó en la garganta. Tenía muchísimas ganas de decirle que a mi familia no le faltaba de eso, que mi madre acababa de enviar a sus socios cientos de lotes importados, miles de veces mejores que estos. Pero ante la mirada sincera y condescendiente de Laura, me mordí el labio en silencio, bajé la cabeza, murmuré un gracias y rápidamente metí todo en la mochila como alguien que oculta un acto ilícito. La sensación en ese momento fue realmente miserable y frustrante. La cosa no quedó ahí. A la semana siguiente, el departamento comercial tenía un horario de guardia nocturna para supervisar el sistema de datos online de los clientes. Según la rotación, esa semana nos tocaba a mí y a otro compañero. Pero, cuando enviaron la lista por correo electrónico, mi nombre había sido tachado. En su lugar estaba el de un empleado que ya había hecho guardia la semana anterior. Cogí apresuradamente el papel impreso y subí directo al despacho del paro, director Hugo, para pedir explicaciones. Hugo estaba saboreando un café solo bien cargado. Al verme entrar, me palmeó el hombro con actitud de hermano mayor que protege a su subordinado más débil. «¿Vienes a preguntar por la guardia nocturna? ¿No? Bueno, te he quitado. ¿Tienes? Padres mayores, trabajan duro físicamente todo el día. Por la noche tienes que volver a casa para ayudar a tu familia, hacer la cena y limpiar. Estas cosas de trasnochar y currar. Deja que los chicos solteros de aquí te quiten el peso de encima. Tú preocúpate de hacer bien tu trabajo de día. Y yo estaré contento. Pero Hugo, acabo de entrar en la empresa y necesito mucha experiencia práctica para mejorar mis habilidades. Los asuntos de mi familia puedo organizarlos bien. Por favor, déjeme hacer mi guardia como a los demás. No quiero recibir este trato especial», respondí con firmeza, intentando mantener un tono decisivo para defender mi postura. El director Hugo frunció el ceño, mostrando claramente su descontento ante mi obstinación desagradecida. Agitó la mano de forma tajante, sin darme oportunidad de rebatir. «No me discutas, son órdenes del jefe. Eres joven e inexperto. Si te doy facilidades para ayudarte, acéptalas sin más. Sal y cierra la puerta. Tengo que concentrarme en mi trabajo». Tuve que retroceder y salir del despacho, con el corazón encogido por una abrumadora impotencia. Esas prioridades irracionales se extendieron incluso al comedor de la empresa. La señora que servía la comida, una mujer de buen corazón, pero muy entrometida, cada vez que me veía acercarme con mi bandeja, me ponía a escondidas el trozo de carne más grande y sabroso de la bandeja, acompañado de susurros al oído. «Come, chico. Eres joven y fuerte. Tienes que comer para tener energía y mantener a tus pobres padres mayores. Cada caja de dulces, cada turno perdonado, cada trozo de carne extra en la bandeja. Todo actuaba como piedras invisibles que pesaban cada vez más sobre mis hombros. Estos compañeros se desvivían por darme lo que no me faltaba en absoluto, pero me arrebataban arbitrariamente lo que más valoraba: el derecho a ser tratado con justicia e igualdad. Como una persona normal, estaba atrapado en una jaula de cristal hecha de lástima. Se arrogaban el derecho de situarse en una posición superior para dispensar su bondad, obligándome a aceptar dócilmente el papel de un cobarde débil que necesitaba su caridad. Una amabilidad asfixiante y sofocante que me hizo comprender profundamente lo aterrador que es el clasismo en esta sociedad. La asfixia acumulada llegó a su punto álgido una tarde de viernes en la que estaba exhausto. El ambiente en la oficina se había vuelto perezoso. El sonido de los teclados era cada vez más escaso. Me levanté, me estiré y decidí salir a la zona de la máquina de café junto a la sala de descanso para buscar un poco de energía y terminar un importantísimo informe de evaluación de mercado.
La entrada a la sala de descanso tenía un tabique de madera que bloqueaba la visión hacia el pasillo. Estaba agachado eligiendo una cápsula de café cuando, de repente, escuché la voz familiar de Luis, un jefe de equipo de ventas, experimentado, resonando claramente desde la mesa del comedor común. Ese chico nuevo últimamente está currando muy bien. El plan de la semana pasada, que le entregó a Hugo, estaba impecable, ni una coma fuera de lugar. Además, es obediente y trabajador. Acepta cualquier tarea difícil sin rechistar. Al escuchar mi nombre, mi mano se detuvo. Instintivamente, me pegué al tabique, conteniendo la respiración para escuchar. Otra voz femenina, que reconocí fácilmente como la de Marta, intervino con un tono condescendiente y compasivo. Y es lógico, Luis. Un chico de familia pobre no tiene a dónde caerse muerto, así que no le queda otra que dejarse la piel. Con un padre barrendero y una madre frutera, su sueldo será justísimo para sobrevivir. Si no curra, acaba en la miseria de inmediato. Lo bueno es que, a pesar de sus circunstancias, es buen chico y tiene voluntad para salir de la pobreza, no como esos niñatos de familias ricas de hoy en día. A la mínima que les das un trabajo pesado, se enfadan y dimiten al momento. Totalmente cierto. Hugo también me dijo que sus circunstancias son lamentables, así que le estamos dando todas las facilidades posibles. Para la próxima evaluación de desempeño, cuando termine el periodo de prueba, a final de mes, hemos acordado ser benévolos y subirle un poco la nota para que le hagan el contrato fijo. Ayudar a los pobres a prosperar te da puntos para el karma. Chica, chasqueó la lengua Luis, con el tono empapado de la misericordia de un superior concediendo favores. Sus susurros llegaron a mis oídos palabra por palabra, claros y afilados como cristales rotos cortando la carne. La frustración subió a mi rostro, escociendo. Apreté el pequeño sobre de azúcar en mi mano hasta que el plástico pareció a punto de estallar. Había trabajado al 100% de mis capacidades, intelecto. Me había levantado temprano y acostado tarde para investigar cada tedioso dato. Había cruzado decenas de presupuestos complejos para encontrar la pura estrategia comercial óptima. Toda mi capacidad profesional, todos los conocimientos que había acumulado en prestigiosas universidades durante años, de repente fueron barridos por esas palabras, sin dejar ni rastro. A sus ojos, mi éxito y mi dedicación no provenían en absoluto de mi intelecto, mi talento o mi ardiente pasión por el trabajo. Todo era etiquetado brutalmente con 2 palabras. Por pobreza, me despojaban fríamente del reconocimiento merecido por ser un individuo sobresaliente y lo cubrían con la excusa de unas circunstancias trágicas. Estaban dispuestos a ser benévolos en sus evaluaciones, no porque mi plan fuera realmente brillante, sino solo porque querían satisfacer su deseo de sentirse buenas personas, de interpretar al superior que concede favores a los desgraciados. Respiré hondo, di un paso atrás lentamente y abandoné la idea de hacer café. Salí directamente al pasillo del balcón bañado por el sol y el viento, mirando en el tráfico que se entrelazaba como un telar en la céntrica calle. Por primera vez, asimilé realmente la profunda intención de la lección experiencial de mis padres. Si hubiera entrado en esta empresa presentándome como el joven heredero de Grupo Ítaca, probablemente cualquier informe, por terrible que fuera, habría sido elogiado por estas personas como una obra maestra de la estrategia comercial. Pero al llevar la etiqueta de hijo de trabajadores manuales, hasta mis esfuerzos más extraordinarios eran vistos únicamente como el patético instinto de supervivencia de una criatura inferior tratando de salir a flote. La estratificación social no solo se refleja en el coche que conduces o en la marca de tu ropa. Se ha colado, arraigado y fosilizado en cada palabra, en cada frase y en la forma de evaluar el valor fundamental de una persona. Miré al cielo abierto y me dije a mí mismo que debía mantenerme firme. Esto no era más que el principio. No me rendiría ni mostraría mis cartas. En este punto, debía recorrer este camino hasta el final para ver qué otros trucos tenía preparados
este microcosmos social lleno de prejuicios ante un supuesto pobre como yo. El destartalado y viejo Seat Ibiza, con los neumáticos gastados, que le había pedido prestado a uno de los guardas de nuestra finca para ir a trabajar a diario, rodó lentamente fuera de la ruidosa y contaminada zona centro. Me mezclé con el tráfico de la hora punta, llevando en mi corazón la asfixia y la frustración acumuladas durante un largo día actuando en la oficina. Me llevó casi una hora sortear los atascos hasta llegar a la tranquila y apacible zona residencial de La Moraleja. Las puertas de hierro forjado macizo con intrincados detalles artísticos de nuestra mansión se abrieron automáticamente y sin ruido. Aparqué el viejo coche en el amplio patio pavimentado con mármol rugoso antideslizante. El espacio allí era el opuesto absoluto del mundo caótico que acababa de dejar atrás. Antiguos olivos milenarios se alzaban en silencio bajo el deslumbrante atardecer. El estanque de Pesescoy, con un moderno sistema de filtración, emitía un murmullo alegre. Un mundo de lujo de la alta sociedad, cuidadosamente envuelto en una capa de serenidad y extrema privacidad. Aparqué el coche en un rincón del inmenso garaje donde estaban estacionados 3 brillantes coches europeos de importación. Me quité la camisa blanca, ya llena de polvo de la carretera, y caminé por el pasillo azotado por el viento, hacia el inmenso jardín trasero. Allí, un sistema de invernaderos modernos para el cultivo hidropónico y orgánico se extendía a lo lejos, cubriendo de verde gran parte de la finca de miles de metros cuadrados. Este era el mayor orgullo de mi madre, doña Carmen, directora ejecutiva de toda la famosa cadena de supermercados ecológicos frescos del campo. A pesar de tener en sus manos el poder absoluto sobre una gigantesca cadena de suministro desde Andalucía hasta Galicia, ella siempre mantenía un hábito rústico e incansable. Vi a mi madre, inclinada junto a la pila de piedra maciza. Llevaba un sencillo vestido de seda color crema. Su cabello estaba recogido con una pinza de cuerno de toro. Aquellas manos que habían firmado contratos por valor de decenas de millones de euros, ahora arrancaban meticulosamente las hojas marchitas y lavaban con cuidado un manojo de espinacas ecológicas recién recolectadas del invernadero. La luz pálida del atardecer iluminaba sus hombros delgados pero firmes. Creaba una escena tan pacífica que disipó toda mi fatiga. Me acerqué, cogí un taburete de madera de caoba y me senté junto al fregadero. Saludé a mi madre con voz cálida. Mamá, te pasas todo el día trabajando en la corporación y al volver a casa te pones a lavar verduras. ¿No estás cansada? Mi madre se detuvo y levantó la vista, mirándome con sus ojos claros y bondadosos. En las comisuras de sus labios se dibujó una leve sonrisa, la sonrisa serena de alguien que ha forjado una voluntad de hierro tras superar numerosas tormentas empresariales. El trabajo manual es un placer, hijo. Esforzarse un poco flexibiliza el cuerpo y despeja la mente. Y bien, oficinista de mamá, ¿qué tal ha ido tu día en el nuevo trabajo? Cuéntamelo. ¿Cómo te tratan tus compañeros? ¿Son amigables? La preocupación de mi madre hizo que mi corazón se encogiera ligeramente. Volvieron a mi mente las imágenes de las cajas de dulces entregadas con compasión. La mirada condescendiente del director Hugo al tachar mi nombre de las guardias y sobre todo los murmullos irónicos en la sala de descanso. La sensación de que me arrebataran el reconocimiento legítimo y me pusieran la etiqueta de pobre esforzado seguía escociéndome en las venas. Estuve a punto de abrir la boca para quejarme, de contarle a mi madre lo asfixiante que era tener que interpretar a un débil que necesita favores constantes. Pero al mirar sus ojos profundos y llenos de expectativas, me tragué todas aquellas quejas. Entendía muy bien que esta era la dura prueba psicológica que mis padres habían diseñado para que yo la superara. Si me derrumbaba y me quejaba, fracasaría. Tenía que forjar mi propia resistencia para superar el profundo abismo de estos prejuicios. Esbocé una sonrisa radiante e intenté que mi voz sonara natural y llena de alegría. Todo muy bien, mamá.
Mis compañeros me tratan genial. El trabajo va fluido. He aprendido muchas cosas valiosas de los más veteranos. Todo el mundo es atento y me enseñan mucho. Mi madre asintió ligeramente, apartando las gotas de agua de las frescas espinacas. No dijo nada más, pero yo sabía que, con su aguda perspicacia empresarial, era perfectamente capaz de leer la inquietud oculta en el parpadeo de mis ojos. Sin embargo, no desenmascaró mi falsa tranquilidad. Solo me aconsejó suavemente: «Muy bien, hijo. Cuando trabajas en la sociedad, debes aceptar con calma el trato que te da la gente. La paciencia ante la adversidad es el primer ladrillo para construir el carácter firme de un hombre de éxito. Entra a lavarte y cambiarte de ropa. Luego, cuando tu padre vuelva de pescar en el lago, cenaremos juntos en familia». Dije que sí, y entré silenciosamente en la casa. La cena de aquella tarde transcurrió en un ambiente tranquilo y cálido. Los platos servidos en la mesa no eran mariscos caros ni caviar, sino simplemente un gazpacho fresco, pescado al horno y una ensalada fresca aliñada con nuestro propio aceite de oliva. Comí en poca silencio, masticando cada bocado. En mi interior me prometí a mí mismo que superaría esta estresante lección psicológica y demostraría al mundo exterior mis verdaderas habilidades, sin importar la fachada de bajeza que estuviera vistiendo en ese momento. La escasa paz de nuestra mansión de las afueras se quedó rápidamente atrás cuando entré en la oficina a la mañana siguiente. El ambiente en la empresa hoy era especialmente ruidoso y animado. En las pantallas de los ordenadores de todos estaba abierto el mismo comunicado interno enviado por Recursos Humanos. El mes que viene, la empresa organizará un viaje de convivencia y relax de 2 días y una noche en un resort ecológico de lujo en Marbella. Lo especial es que, este año, la dirección anima a los empleados a llevar a sus familiares para estrechar lazos afectivos y consolidar la cultura corporativa. Sin embargo, cada empleado deberá aportar 150 euros extra para cubrir los gastos de alojamiento y transporte de cada acompañante. Durante toda la mañana, el departamento comercial fue un hervidero de conversaciones sobre este prometedor viaje. Todos presumían emocionados de nueva ropa de playa que se iban a comprar y discutían qué marca de protector solar debían llevar para no quemarse. Un ambiente festivo envolvía la oficina, haciendo desaparecer aparentemente la tensión del trabajo. Yo era el único que, sentado en silencio en mi rincón, se concentraba al máximo en procesar una montaña de datos incompletos, intentando aislarme de aquellas conversaciones frívolas y alegres. A media tarde, mientras redactaba las últimas líneas de resumen del plan, una mano golpeó con fuerza mi hombro. Me sobresalté y levanté la vista para encontrarme con la sonrisa amplia, pero con mirada calculadora y condescendiente, del director Hugo. «Carlos, ¿ya has terminado el informe? Baja conmigo a tomar un café a la terraza del bar de abajo, que refresca un poco. Tengo que hablar algo en privado contigo». Rápidamente guardé el archivo del informe, asentí y seguí los ágiles pasos de mi jefe hacia la planta baja. La terraza del bar estaba cobijada bajo la sombra de un gran árbol. El ensordecedor ruido de las bocinas de los coches se mezclaba con las ruidosas conversaciones de los trabajadores que hacían un descanso. El director Hugo tiró de una silla de plástico verde algo sucia y se sentó, pidiendo en voz alta 2 cafés con hielo. Metió lentamente la mano en el bolsillo de su pantalón de traje, sacó un fino sobre blanco y lo deslizó hacia mí sobre la mesa de plástico manchada. Su mirada hacia mí estaba llena de lástima infinita hacia mi trágica situación. «He visto la lista de inscritos para ir a Marbella y no has apuntado a nadie y tu familia. Sé que la situación de tu casa es muy difícil. Tus padres trabajan duramente en trabajos físicos, ahorrando cada céntimo. En este sobre hay exactamente 150 euros. Cógelos, dáselos a Recursos Humanos y lleva a tus padres de vacaciones para que sepan lo que es el mar». Me quedé paralizado mirando el sobre blanco sobre la mesa. Sentí que el corazón se me encogía
como si alguien lo estrujara con fuerza. La indignación y la impotencia me subieron por la garganta, a punto de desbordarse. El director Hugo estaba intentando jugar el papel de hermano mayor, lleno de inmensa caridad, dispuesto a sacar dinero de su propio bolsillo para acoger a un hermano pobre, desgraciado. Pero no tenía ni idea de que ese mismo acto de caridad, disfrazado de compasión, era la daga más afilada que cortaba cualquier atisbo de orgullo que quedara en mí. La forma en que asumía que mis padres necesitaban desesperadamente esa pequeña cantidad de dinero para conocer el mar me producía un dolor punzante en el alma. Mi padre, que acababa de firmar un acuerdo de inversión de 1.000 millones de euros para un proyecto de resort en la costa andaluza, estaba siendo considerado un pobre hombre que jamás había visto las olas del mar. Mi madre, que viajaba con frecuencia en primera clase a toda Europa por negocios, era vista como una mujer miserable que necesitaba las limosnas de los demás. Respiré hondo, tratando de reprimir la agitación que hervía en mi pecho. Usé la mano para devolver suavemente el sobre al director Hugo, manteniendo mi expresión lo más serena y mi voz lo más firme posible. Señor Hugo, le agradezco inmensamente su gran corazón. Pero, sinceramente, mi padre ahora mismo está muy ocupado en el pueblo con la época de cosecha y no tiene tiempo libre para irse de viaje. Mi parte ya la he pagado en contabilidad esta mañana. Guarde usted su dinero y utilícelo para algo más importante y necesario. El director Hugo frunció el ceño, mostrando claramente su desagrado ante el rechazo de su buena voluntad. Parecía pensar que yo estaba intentando mantener un orgullo vano e ilusorio de mendigo testarudo. Levantó la barbilla y su tono se volvió más duro, propio del superior que alecciona. Los jóvenes de orígenes humildes deberíais aceptar la ayuda sin problemas. No, sirve de nada mantener las apariencias y luego sufres. Ya que te lo he ofrecido, cógelo sin miedo. Me lo devuelves más adelante cuando tengas un sueldo, mejor. No seas testarudo ni desagradecido. Le hablo desde el corazón. Mis padres de verdad están ocupados y no pueden ir. Que yo coja su dinero ahora no solucionaría nada. Guárdeselo, por favor. Con su permiso, vuelvo a la oficina a terminar el informe. Dicho esto, me levanté derecho, le hice una ligera y educada reverencia y me di la vuelta, caminando de vuelta hacia el reluciente edificio de cristal, dejando atrás al director Hugo con una cara de perplejidad y chasqueando la lengua con fastidio y reproche. A veces, la bondad mal enfocada es más aterradora y asfixiante que la fría indiferencia, porque obliga a quien la recibe a cargar con el peso de una deuda de gratitud que nunca deseó asumir. El día de salida de la excursión a Marbella llegó por fin. La empresa no reparó en gastos y alquiló 5 lujosos autobuses de 50 plazas, amplios y cómodos, para transportar a todos los empleados y sus familiares. El ambiente temprano, por la mañana, en el punto de encuentro, frente a la entrada del edificio, era animado y jovial. Al no haber inscrito a mis padres, caminé en silencio, arrastrando los pies con mi mochila hacia el primer autobús, eligiendo, intencionadamente, un asiento en la última fila junto a la ventana para evitar las miradas escudriñadoras. A medida que el autobús se ponía en marcha, alejándose de las estrechas calles, para incorporarse a la autopista, el ambiente en el interior alcanzó su punto álgido. Las canciones resonaban alegremente a través del sistema de sonido. Se pasaban incesantemente bolsas de todo tipo de aperitivos, y como regla no escrita de cualquier viaje en grupo, los temas de conversación empezaron a girar en torno a la familia, los hijos y el origen prestigioso de cada uno. Marta, que siempre presumía de su sentido de la moda y de seguir las últimas tendencias, se levantó en el pasillo central y su voz aguda ahogó incluso la música a todo volumen. ¿Sabéis qué? Mi padre es un profesor de matemáticas de instituto super.com, reconocido. En casa era estrictísimo. Cuando era pequeña, si sacaba menos de un 8, me caía un buen castigo. Gracias a su férrea disciplina y orientación, logré entrar en la Facultad de Económicas, a pesar de lo duro que es.
Y ahora tengo este pedazo de trabajo en nuestra gran empresa. Exclamaciones de asombro y admiración estallaron inmediatamente en los asientos de alrededor. Una familia con una sólida base educativa siempre era motivo de orgullo en público. Sin querer quedarse atrás, Luis, el veterano jefe de ventas, se apresuró a intervenir, con el rostro radiante de orgullo. Eso no es nada. Mi madre es directora de la Delegación de Hacienda de la Cura, comunidad. Maneja una sección enorme. Cada día tiene que leer y firmar un montón de documentos valorados en millones, de suma importancia. La presión laboral es tremenda. No os creáis. Esta vez la invité a la playa para que se despejara, pero me rechazó rotundamente, porque está a tope con unas reuniones en la agencia, toda la semana. Más aplausos resonantes y palabras de admiración estallaron. El ambiente de alarde sobre el estatus familiar se volvía cada vez más intenso y competitivo. Títulos que sonaban imponentes como altos funcionarios, directores de sucursales, bancarias. Se pregonaban con orgullo, creando un panorama brillante que demostraba el éxito y las sólidas bases familiares de las personas que compartían aquel autobús. En medio del clímax de esta alegre conversación, Marta giró de repente la cabeza hacia el fondo del autobús, dirigiendo su mirada escrutadora exactamente hacia donde yo estaba, callado. Su sonrisa seguía siendo brillante, pero su tono de voz delataba la indiscreción típica de quienes disfrutan hurgando en la vida privada ajena. ¿Y qué hay de ti, Carlos? El trabajo agrícola de tus padres en el pueblo debe ser agotador, ¿verdad? Hoy no los has traído con nosotros para disfrutar y que sepan lo que es un buen resort. Seguro que a tus padres les daba pena gastar el puntonar dinero. ¿A que sí, cariño? Todo el autobús enmudeció de repente. Todas las miradas se centraron, simultáneamente en la última fila, donde yo estaba sentado en silencio. Un silencio incómodo y denso envolvió el estrecho espacio. Sonreí levemente, tomé aire y me preparé para responder a tan impertinente pregunta de la manera más educada posible. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Luis se puso en pie y levantó la voz para interrumpir. Venga, venga, no preguntéis por asuntos familiares para no arruinar el buen ambiente. Mirad por la ventana, ya casi llegamos a la costa. ¡Qué cielo más azul y despejado! Luego, cuando bajemos, haremos equipos para echar un partido de fútbol en la playa. De inmediato, la multitud hizo eco de la propuesta de Luis. Marta también captó la sutileza de su compañero, asintió y rápidamente cambió de tema a qué chiringuito irían a comer los mariscos más buenos y baratos de la zona. Nadie más se interesó por la respuesta que yo no había llegado a pronunciar. Apoyé la cabeza contra el cristal de la ventana, mirando aburrido los árboles que iban quedando atrás. Sentí un nudo de amargura indescriptible en la garganta. La forzada delicadeza de Luis, la forma en que cambió de tema tan rápido para proteger mi frágil dignidad, era en realidad una afilada espina, clavada en lo más hondo de mi orgullo. Asumían automáticamente en su cabeza que la situación de mi familia era algo vergonzoso, un territorio absolutamente tabú, que no debía tocarse para evitar herir a un ser vulnerable y digno de lástima. Me arrebataron descaradamente el derecho a compartir libremente, el derecho a estar orgulloso de mi propia familia, solo por la etiqueta de padre barrendero y madre frutera que llevaba encima. En su visión del mundo, esas profesiones humildes no eran dignas de ser mencionadas con orgullo en un viaje lleno de las personas más exitosas, honorables. Cerré los ojos, cansado, tratando de dejar que los vagos pensamientos se disiparan con el traqueteo de las ruedas. Tras el viaje de relax a Marbella, el trabajo en la oficina volvió a su ritmo y frenético habitual. Esa semana, la directiva asignó al departamento comercial una tarea extremadamente importante y de vital urgencia. Consistía en preparar una propuesta detallada para un proyecto de implementación de sistemas domésticos inteligentes a gran escala para una nueva zona residencial junto al HIU. Era un proyecto con un valor contractual inmenso que atraía a muchos
competidores feroces y pesos pesados del mercado inmobiliario. Decidí volcar todas mis energías, dedicación e intelecto en este proyecto clave. Quería demostrar, mediante mi valía real, que merecía ser reconocido por mi capacidad intelectual y en absoluto por la caridad. Durante 2 semanas seguidas, siempre fui el primero en llegar a la oficina al amanecer y el último en irme cuando ya se apagaban las luces. Estudié meticulosamente cada tabla de especificaciones técnicas complejas, crucé docenas de presupuestos de proveedores de componentes y descubrí astutamente un fallo grave en el modelo de precios de nuestro competidor más peligroso. Gracias a mi sensibilidad de mercado y a mis sólidos conocimientos académicos, propuse rápidamente una estrategia de optimización de costes muy inteligente y aguda que ayudaría a la empresa a presentar una oferta mucho más atractiva, garantizando el máximo margen de beneficio. El día que se anunciaron los resultados de la licitación, nuestra empresa se alzó con una victoria rotunda para sorpresa de muchos rivales. Todo el departamento comercial saltó de alegría y se abrazó para celebrar la victoria. El director Hugo entró apresuradamente en la sala, con el rostro radiante, y me dio unas palmadas en el hombro elogiándome a viva voz. Este novato ha hecho un trabajo excelente. Tu brillante plan de optimización de costes ha sido el salvavidas de todo este proyecto. Te prometo que este mes pediré al presidente que te dé un bonus que esté a la altura. Sonreí humildemente aceptando los cumplidos. Sentí un orgullo indescriptible. Por fin, mi capacidad laboral real había sido reconocida de manera justa y transparente. Pero la alegría de la victoria fue efímera. Cuando me acerqué a la zona de descanso para servirme un vaso de agua, los susurros volvieron a golpear mis oídos, destrozando cualquier ilusión de justicia que acabara de encenderse. Marta estaba pelando un plato de fruta para compartir y se giró para murmurarle a Luis que preparaba un té. Hay que reconocer que Carlos tiene una resistencia increíble currando. Pero sí, lo piensas, Luis, es lógico. Una situación familiar de pobreza extrema como la suya crea un impulso brutal para sobrevivir. Es algo natural. Trabaja día y noche porque se juega el pan, por miedo a caer en la miseria sin salida. Los niños de familias acomodadas que lo tienen todo nunca tendrán una resistencia tan bestial. Si eres tan pobre, no te queda otra que currar a muerte. Luis asintió repetidamente, mostrándose de acuerdo. Su tono era de alguien experimentado que se las sabe todas. Totalmente cierto. De capacidad intelectual anda justito. Pero lo que le hace tener éxito es su espíritu de sacrificio y de trabajar como una mula. Algo típico de la clase obrera que hace trabajo físico. Bueno, da igual. Si hace bien su trabajo, todo el departamento se lleva una buena tajada. Deja que siga currando. A final de año, nos sentaremos a cobrar nuestros bonus del proyecto sin mover un dedo. Me quedé helado detrás del tabique, como una estatua. La mano con la que sostenía el vaso temblaba de furia. La rabia ardía dentro de mí como un fuego incontrolable. Toda mi inteligencia, mi lógica estratégica y mi incansable estudio durante 4 años de brillantes estudios universitarios. Todo había sido aniquilado sin piedad. No veían la estrategia inteligente en mi modelo de precios. Solo veían a una pequeña criatura luchando desesperadamente por sobrevivir para llenar su estómago vacío. Todos mis logros sobresalientes, obtenidos con mi capacidad real, habían sido reducidos brutalmente a 2 palabras: por pobreza. Esa noche regresé a casa con el corazón apesadumbrado y la mente llena de pensamientos oscuros. Al salir al jardín trasero, vi a mi padre podando cuidadosa y meticulosamente las hojas sobrantes de un olivo bonsái milenario, valorado en decenas de miles de euros. La cálida luz del jardín iluminaba su amplia y apacible espalda. Me acerqué y, sin poder reprimir las emociones ahogadas, empecé a desahogarme. Le conté a mi padre todos los detalles del gran contrato, de mis esfuerzos no sobrehumanos y de cómo mis compañeros habían ignorado cruelmente mi intelecto
usando sus amargos prejuicios clasistas. Al escuchar mi desahogo, mi padre no se mostró enfadado, ni me dio la razón para criticarlos. Dejó tranquilamente las tijeras de podar y se dio la vuelta despacio para mirarme. Sus ojos profundos parecían contener todo un océano de sabiduría y la experiencia de un gran hombre. Su voz resonó, cálida, pausada, pero inmensamente poderosa. Hijo mío, ¿de qué sirve albergar esa frustración? Así es el mundo. A la gente le gusta mirar la vida a través de sus propios prismas estrechos y llenos de prejuicios, cegados por la arrogancia y la envidia mezquina. Tienes que aprender a usar la grandeza de la tolerancia para enfrentarte a esa estrechez de miras. Y, recuerda bien esto, interpretar al débil es la mejor oportunidad para ver a través del alma y de la verdadera naturaleza del mundo. Cuando estás en el fondo, ante la sociedad, sabes quién está dispuesto a tenderte una mano con sinceridad, quién sonríe con lástima solo para alimentar su propio ego, y quién está dispuesto a negar tus esfuerzos para elevar su propio valor. Ten paciencia y observa un poco más. Todo quedará claro en el desenlace. Las sabias palabras de mi padre fueron como agua fresca vertida sobre el fuego de mi rabia. Respiré hondo, sintiendo el aroma puro del césped del jardín. La noche y mi mente se volvieron serenas y claras. Mi padre tenía toda la razón. Este juego psicológico aún no había terminado y necesitaba entrenarme para mantener la cabeza muy fría hasta llegar a la verdad final. 3 meses pasaron rápidamente desde el día en que me puse la harapienta o etiqueta de paria en la oficina. Las falsas miradas de lástima y los murmullos de «es por necesidad» se habían convertido en un condimento indispensable en mi vida diaria en la oficina. Aprendí a acostumbrarme a esa injusticia, a sonreír, a tener paciencia y a seguir aportando mi verdadera capacidad en silencio, esperando el día en que todo saliera a la luz. Y el fatídico día, que marcaría un punto de inflexión, por fin parecía acercarse. El lunes por la mañana, el presidente Roberto, el hombre de porte, autoritario y engominado, subió en persona al podio del auditorio para hacer un anuncio de vital importancia a toda la empresa. La directiva ha decidido organizar un Día de la Familia por primera vez aquí mismo, en nuestra sede. Se trata de una enorme campaña de comunicación interna para construir la imagen de un grupo tecnológico con una sólida cultura corporativa, que valora a cada empleado como un familiar cercano dentro de una gran familia. La voz del presidente Roberto resonó a través del moderno sistema de altavoces, inspiradora y llena de orgullo. Queridos empleados, la empresa es vuestro importantísimo segundo hogar. Siempre pasamos la mayor parte del día aportando nuestro esfuerzo aquí. Por eso, quiero organizar este Día de la Familia para que tengáis la oportunidad de invitar a vuestros seres más queridos, a vuestros padres, esposos o esposas, para que vean con sus propios ojos la escala y la profesionalidad de la empresa, y para que sientan orgullosos de vuestras aportaciones. Exijo que todos asistáis y es obligatorio que traigáis a vuestras familias. El enorme auditorio estalló inmediatamente en vítores y aplausos de aprobación. Decenas de caras radiantes y emocionadas empezaron a charlar sin parar. El ambiente se caldeó al instante con los ostentosos planes que se iban a llevar a cabo. Madre mía, este fin de semana tendré que llevar a mi madre a comprar un vestido de firma carísimo. No puedo permitir que mi familia se quede atrás ante los padres de otros departamentos, exclamó con entusiasmo un chico de marketing. Totalmente. Yo también le diré a mi viejo que se ponga su mejor traje sastre a medida para ese día. Tenemos que demostrar a los jefes que nuestras familias tienen prestigio y nivel. Así es más fácil ascender en el futuro, añadió Marta, de ventas, con la mirada llena de cálculos interesados. En medio del bullicio de estas personas inmersas en su borrachera de vanidad, me senté encogido en un rincón tranquilo y dejé escapar un largo y pesado suspiro. Eché un vistazo al calendario de mi mesa. Esos números rojos parecían bailar, burlándose de mí. El momento decisivo de enfrentamiento final había llegado. No,
podía encontrar ninguna excusa para ausentarme. Tampoco podía prohibir a mis padres que asistieran a un evento obligatorio de la empresa. El choque explosivo entre dos mundos completamente opuestos estaba a punto de suceder. Cerré los ojos e intenté imaginar la escena de mi padre, el barrendero, y mi madre, la frutera humilde, adentrándose en este mundo deslumbrante, lleno de hipocresía y profunda estratificación social. Mi corazón latía a un ritmo complejo. Estaba ansioso por la reacción de mis compañeros, pero al mismo tiempo sentía un intenso anhelo de presenciar el cataclismo que estaba a punto de arrasar esta fastuosa oficina. El viejo Seat Ibiza, con los neumáticos desgastados, me sacó con paciencia del bullicioso centro de la ciudad. Las calles de Madrid brillaban con las luces, los grandes carteles publicitarios. El flujo de personas iba y venía, pero en mi corazón reinaba la oscuridad y una asfixia indescriptible. El rotundo anuncio del presidente Roberto sobre el evento del Día de la Familia resonó en mis oídos durante todo el trayecto en coche. El estruendo de los claxones a mi alrededor no podía ahogar el suspiro que oprimía mi pecho. No, paraba de imaginar las miradas escudriñadoras y juiciosas de mis compañeros, clavándose simultáneamente en mis padres. Analizarían cada hilo de su ropa, desgastada, juzgarían su comportamiento calmado, y seguro que volverían a regalarles esas miradas compasivas y falsas. Ante esa terrible perspectiva, mis manos en el volante se sentían pesadas. Realmente quería inventar una excusa para esconder este evento obligatorio, o decirle a Recursos Humanos que mis padres estaban muy ocupados con la cosecha en el pueblo y no podían venir a la ciudad. Al llegar a la amplia y tranquila mansión, las artísticas puertas de hierro se abrieron automáticamente para darme la bienvenida a una serenidad reconfortante. El aire estaba impregnado del aroma puro de los magnolios en flor del jardín. Aparqué el coche con cuidado en el porche, cogí mi pesada maleta de trabajo y me dirigí al patio de terracota trasero en busca de aquellas figuras familiares. La cálida luz amarilla de una farola clásica de jardín iluminaba una figura robusta que trabajaba incesantemente. Mi padre, don Alejandro, sostenía su escoba de brezo, barriendo minuciosamente las hojas secas esparcidas por el patio. El roce de la escoba contra las baldosas sonaba rítmico, como una relajante melodía zen. Llevaba unos pantalones grises muy sencillos y rústicos, remangados por encima de los tobillos. Visto desde atrás, nadie podría creer que el hombre que barría con tanto ahínco fuera el gran capitán que dirigía el imperio inmobiliario más poderoso del país. Me quedé allí quieto un momento para serenarme, tragué saliva y, con vacilación, rompí el silencio. «Papá, ¿estás cansado de barrer el patio? Tengo algo que contarte». Al oír mi voz, mi padre se detuvo lentamente. Se enderezó, se estiró y se secó. El sudor de la frente con el áspero dorso de la mano, se dio la vuelta y me miró, con sus ojos penetrantes. Apoyó la escoba con cuidado junto a un olivo antiguo y me habló con su voz grave y habitual. «¿Qué te preocupa para que tengas esa cara tan larga? ¿Problemas en el trabajo? Venga, cuéntamelo». Respiré hondo, me armé de valor y lo expliqué toda la historia. No es un problema del trabajo en sí. Este fin de semana, mi empresa organiza el Día de la Familia. La directiva ha hecho obligatorio que invitemos a nuestros padres a visitar la oficina. Todos están comprando ropa de marcas de lujo para que sus padres puedan presumir y medirse unos a otros. Creo que ese ambiente, ruidoso y lleno de vanidad, no encaja en absoluto con el estilo de vida que queréis proyectar. Y si le digo a la empresa que estáis muy ocupados en el pueblo y que no os viene bien viajar a la ciudad, nada más terminar de hablar, mi madre salió de los invernaderos de cultivo ecológico. Llevaba una cesta de mimbre llena de jugosos tomates cherry recién recolectados. Vestía su modesto traje tradicional de seda en color crema y se acercó tranquilamente a mi padre. Dejó la cesta sobre la pulida mesa de mármol y me miró con unos ojos que parecían leerme el alma. «Carlos, ¿qué es lo que temes? ¿Tienes miedo de que tus compañeros se rían de tus padres por ser pobres y paletos?
¿O tienes miedo de que tu ego se sienta herido por tener que estar junto a un barrendero y una frutera en medio de esa flamante oficina? La aguda pregunta de mi madre dio de lleno en mis temores ocultos, haciendo que me flaquearan las piernas. Sacudí la cabeza rápidamente para explicarme. No, de verdad que no es eso, mamá. Nunca me he avergonzado de vosotros. Solo temo que las miradas superficiales y llenas de prejuicios de esa gente os perturben. Siempre miden el valor de las personas por la ropa que llevan y el título que tienen impreso en un papel. Mi padre soltó de repente una sonora carcajada. Su risa resonó poderosa en el silencioso jardín. Se acercó y me dio una fuerte palmada en el hombro. Sus ojos brillaron con picardía y un significado profundo. Hijo mío, qué ingenuo eres. Tus padres hemos vivido más de media vida trabajando duro, saboreando todas las amarguras y dulzuras del despiadado mundo de los negocios. ¿De verdad crees que nos van a afectar las miradas curiosas de unos cuantos críos que aún huelen a leche? Dile con orgullo a Recursos Humanos que tus padres asistirán. Ha llegado el momento de que vayamos a ver tu nuevo lugar de trabajo para comprobar con nuestros propios ojos cómo te tratan tus jefes y esos bondadosos compañeros. Mi madre asintió en señal de acuerdo. Su mirada irradiaba una resolución inquebrantable que no admitía discusión. Tu padre tiene razón, hijo. Este evento es una experiencia magnífica. Tus padres irán y puedes estar tranquilo, no te avergonzaremos. Iremos allí con la misma identidad que declaraste en tu currículum. Un barrendero y una humilde vendedora de verduras. Al ver la firmeza en el rostro de mis padres, supe que no había forma de cambiar la decisión. La losa que pesaba en mi pecho parecía cada vez más pesada. Obedecí y pedí permiso para subir a ducharme. Mi silueta proyectaba una sombra miserable a lo largo del pasillo. En mi cabeza no dejaban de proyectarse los peores escenarios que podrían ocurrir en la fatídica mañana de ese sábado. La tensión de esta prueba psicológica se había elevado a un nivel extremo. Ya no había vuelta atrás. La mañana del sábado trajo consigo brillantes rayos dorados de sol que se filtraban a través de las pesadas cortinas de brocado de mi amplia habitación. Los pájaros cantaban alegres en las ramas de los árboles frente al balcón. Una hermosa mañana de fin de semana, ideal para paseos familiares. Pero para mí, estado de ánimo, ese aire fresco traía una presión invisible asfixiante. Me desperté a las 6 de la mañana, me aseé y me vestí con una camisa blanca, impoluta y unos pantalones oscuros, el mismo uniforme que llevaba al trabajo a diario. Bajé los pesados escalones de roble macizo con paso arrastrado hacia el inmenso comedor familiar. Sobre la larguísima mesa de nogal, el servicio ya había preparado un desayuno completo y humeante. Mi padre y mi madre ya estaban allí sentados. A diferencia del nerviosismo que se reflejaba en cada rasgo de mi cara, su actitud era sosegada, relajada e imperturbable. Mi padre estaba removiendo un café solo de especialidad recién molido. Se lo llevó a los labios, inhaló su aroma y dio un pequeño sorbo con cara de satisfacción. Me senté en la silla tapizada en cuero frente a ellos. Vacilante, empecé a comer mis tostadas con tomate y aceite de oliva, sintiendo un nudo en la garganta que apenas me dejaba tragar. Incapaz de contener mi ansiedad, me atreví a intentar convencerlos una vez más. Papá, mamá, hoy es sábado y seguro que habrá mucho tráfico. ¿Por qué no os quedáis descansando en casa? Cogeré el coche, iré a la empresa a fichar, estaré un rato y le pediré permiso a la organización para volver temprano. Allí solo habrá jóvenes ruidosos y música a todo trapo. Os va a dar dolor de cabeza. Mi padre dejó suavemente su taza sobre la bandeja. Levantó la vista para mirarme. Sus ojos eran agudos como los de un águila, pero escondían una inmensa tolerancia. Negó levemente con la cabeza y habló con la autoridad irrefutable del patriarca. Carlos, un hombre adulto debe saber cumplir sus promesas. Ayer acordamos ir, así que hoy vamos a ir. Nunca permitas que el miedo por mantener una vanidad falsa nuble tu razón.
pase lo que pase hoy. Mantén una actitud normal y serena. Mantente erguido ante cualquier mirada que te juzgue. No bajes la cabeza con complejo de inferioridad. Y bajo ningún concepto abras la boca para explicarte o justificarte ante nadie. ¿Me has entendido? Sí, lo he entendido. Contesté en un susurro sumiso, masticando mis tostadas, máquina o menche. Tras terminar el desayuno, mi madre anunció una decisión que volvió a dejarme atónito. Hoy nuestra familia no irá en nuestros propios coches. Tu padre ya le ha dicho al chofer que guarde los coches de lujo en el garaje de abajo. Para mantener bien nuestro papel, vas a sacar tu móvil y pedir un Cabify básico para los tres. Un barrendero y una frutera no podrían permitirse llegar en un coche privado de lujo. Solo me quedó asentir en absoluta obediencia. A las 8 en punto, el coche del VTC se detuvo frente a las puertas de la enorme mansión. Los tres nos subimos al coche. El conductor, de unos 50 años, miró por el espejo retrovisor las ropas extremadamente sencillas de mis padres. Sus ojos mostraron una sorpresa mayúscula al ver a personas vestidas de forma tan descuidada saliendo de la zona más exclusiva de la ciudad. Pero mantuvo la cortesía profesional, no hizo preguntas y pisó el acelerador rumbo al centro de la ciudad. Durante todo el trayecto, el silencio dentro del coche fue sepulcral. El motor ronroneaba mientras sonaba una suave melodía en la vieja radio del conductor. Yo iba encogido en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El sudor frío empapaba mis palmas. A través del retrovisor exterior vi a mis padres sentados relajadamente atrás. Mi padre descansaba con los ojos medio cerrados y los brazos cruzados, tranquilo como si estuviera meditando en medio del mundanal ruido. Mi madre miraba el tráfico por la ventanilla con tranquilidad. Ninguno mostraba tensión o miedo. Estaban disfrutando de verdad del viaje como si fuera una excursión divertida. Yo, en cambio, sentía que me llevaban al matadero, un paredón psicológico donde cada segundo que pasaba me acercaba al estallido más cruel. Las puertas de cristal del resplandeciente edificio de oficinas aparecieron ante nuestros ojos. El momento decisivo había llegado. El coche se detuvo en el arcén, justo frente a la enorme entrada principal del edificio de paseo de la Principal, Castellana. El conductor desbloqueó las puertas. Respiré hondo, inflé el pecho, reuní toda la escasa valentía que me quedaba y abrí la puerta. Di la vuelta al coche para abrirles la puerta a mis padres. El ambiente en el inmenso vestíbulo en ese momento era tan ruidoso y animado como un gran desfile de la alta sociedad. Gran parte de mis compañeros de diferentes departamentos ya estaban allí reunidos. Estaban revoloteando alrededor de sus seres queridos elegantemente vestidos, creando una escena vibrante y colorida. El reluciente suelo de mármol reflejaba los caros trajes de la multitud. Los padres de mis compañeros se habían esforzado visiblemente para demostrar un estatus superior. A lo lejos vi a Marta agarrada del brazo de un hombre de unos 60 años. Era un hombre delgado, pero caminaba con paso firme y elegante. Llevaba un traje a medida gris impecable, con camisa y corbata perfecta. Ese debía de ser el profesor de instituto del que tanto presumía. En otro rincón, Luis le arreglaba apresuradamente el dobladillo del vestido a una mujer muy elegante. Llevaba un vestido de firma espectacular, un collar de perlas vistosas y un bolso de marca carísimo colgando del brazo. Su actitud, madura y autoritaria, era exactamente la que cabría esperar de una directora de la Delegación de Hacienda, tal como Luis la había descrito. En medio de aquel bosque de personas engalanadas que presumían de su estatus, la repentina aparición de mi familia creó un contraste frontal y brutal. Mi padre bajó lentamente del coche, se estiró y respiró el aire acondicionado que salía del edificio. Llevaba una vieja camisa de cuadros muy pasada de moda y unos pantalones oscuros de tiro alto. En los pies calzaba unos zapatos de cuero, desgastados y sin brillo. Mi madre caminaba en silencio a su lado, peinándose el pelo recogido de forma muy sencilla.
Llevaba un vestido modesto, un estilo muy tradicional, casi anticuado, en colores sobrios, sin el más mínimo adorno llamativo. No llevaba absolutamente ninguna joya cara o brillante encima. En su mano solo sostenía, de forma despreocupada, una bolsa de tela tosca de las que se usan para hacer la compra. Si uno se limitaba a mirar ese humilde envoltorio exterior, cualquier persona los habría etiquetado inmediatamente como trabajadores pobres de la clase más baja de la sociedad. Pero había algo extraordinario que los ojos superficiales y prejuiciosos de la bulliciosa multitud no pudieron detectar: la serenidad y el aura de nobleza que irradiaban desde lo más profundo de sus seres. Mi padre no se mostró encorvado, asustado, tímido o desorientado ante el majestuoso espacio del edificio. Cruzó las manos tras la espalda con imponencia, el pecho erguido, y caminó con paso lento, firme y sumamente autoritario. Su mirada examinó la arquitectura del vestíbulo con la actitud superior de un dueño que patrulla su propio imperio. Mi madre caminaba a su lado con aplomo, con una sonrisa elegante y grácil en los labios. Su quietud y confianza sobresaliente eran como un lago en otoño, absolutamente en calma, sin inmutarse ante las miradas curiosas y escudriñadoras que comenzaban a apuntar hacia mi familia. Nuestra desentonada aparición fue como una nota discordante, cayendo en medio de la sinfonía de jactancia del vestíbulo. Las risas y conversaciones disminuyeron, su volumen automáticamente. Sentí muy claramente que decenas de pares de ojos se giraban para observar fijamente la ropa desgastada de mi padre y la increíble sencillez de mi madre. Los susurros empezaron a zumbar como un enjambre de abejas. Me situé un poco detrás de mis padres, apretando los dientes para reprimir el malestar que se agitaba en mi pecho. Sabía que estaban usando el mismo filtro clasista de siempre para diseccionar, juzgar y cuantificar el bajo valor de mis padres. La barrera invisible se había erigido monumentalmente desde el primer segundo en que pisamos ese salón lleno de prejuicios. La atención hacia la puerta principal atrajo de inmediato a los directivos que estaban recibiendo a los invitados. Desde la zona de recepción central, el director Hugo, mi jefe directo, se separó de la multitud con la que charlaba y se apresuró a caminar hacia mi familia. Llevaba un traje azul marino impecable, con el pelo perfectamente engominado. Cuando se acercó a unos 5 metros y vio la ropa andrajosa de mis padres, sus rápidos pasos se frenaron de golpe, atónito. Un destello de vergüenza mezclado con un desconcierto indescriptible. Cruzó velozmente su rostro perfectamente, cuidado. Sin embargo, con el saber estar de un hombre de negocios experimentado, recuperó rápidamente su sonrisa profesional habitual, aunque esta vez parecía forzada y extremadamente reacia. Se acercó, y antes de que pudiera abrir la boca para saludar, mi padre dio un paso firme hacia adelante. Extendió su gran mano, callosa y dura. Su voz sonó, fuerte y totalmente decidida. «Hola, soy Alejandro, el padre de Carlos. Y ella es mi mujer, Carmen. Gracias a la dirección de la empresa, por organizar esta visita tan especial para nuestra familia». El director Hugo extendió la mano rápidamente. El apretón de manos fue fugaz, flojo y superficial. Retiró la mano rápidamente, como si temiera contagiarse de algo, con la sonrisa aún más forzada. «Sí. Buenos días, señores. Soy Hugo, el director comercial. Jefe directo, Carlos. Por favor, pasen a sentarse en el salón. Enseguida comenzaremos el recogido por los departamentos». El saludo de Hugo atrajo a varios compañeros del departamento comercial, que se acercaron curiosos. Marta y Luis, acompañados de sus distinguidos padres, caminaron perezosamente hacia nosotros. Sin embargo, en lugar de saludarnos con los abrazos efusivos que se habían intercambiado antes entre ellos, frenaron automáticamente y mantuvieron una distancia de seguridad prudencial frente donde estaban mis padres. Marta saludó con la cabeza por pura cortesía, con tono dulce pero ocultando una evidente distancia clasista. «Buenos días. Viniendo desde las afueras en autobús, con el tráfico, el viaje,
Debe haber sido pesado, ¿verdad? Vuestro hijo Carlos últimamente trabaja muy duro. Mi madre respondió con una sonrisa elegante, asintiendo pausadamente. Gracias por su interés. Carlos aún tiene poca experiencia. Confío en que ustedes, que son más veteranos, le guíen. Tras ese intercambio protocolario, el ambiente cayó en un silencio totalmente distante y asfixiante. Todos evitaron proactivamente cualquier tema relacionado con las profesiones o los trabajos. Si minutos antes rodeaban al viejo profesor para hablar de educación o alababan las políticas macroeconómicas de la directora de Hacienda, ahora, al estar frente a un barrendero y una frutera, parecía que alguien les hubiera cerrado la boca con un candado. Tenían miedo de que si preguntaban, por curiosidad, si barrer las calles provocaba dolores de espalda o si las verduras se vendían bien en el mercadillo, herirían la pobre y frágil autoestima de mi familia. Esa falsa delicadeza y misericordia, etiquetada como humanidad superior, volvió a aplicarse, implacablement. Miraban a mis padres con falsa compasión, pero su lenguaje corporal evidenciaba una actitud defensiva, manteniendo una distancia segura para proteger su elevado y limpio estatus social. Observé todos esos ridículos y microscópicos gestos desde atrás, sintiendo una indescriptible oleada de amargura. Pero, a diferencia de mi frustración, mis padres parecían disfrutar de la muda pantomima clasista. Mi padre se giró para admirar tranquilamente un enorme, carísimo relieve dorado colgado en la pared del vestíbulo, asintiendo de vez en cuando como si analizara su calidad artística. Mi madre se apoyaba suavemente en el hombro de mi padre, observando con mirada indulgente a la gente a su alrededor que se esforzaba por mostrar una fachada de falsa opulencia. Se mantenían allí, con su atuendo rústico y actitud serena, como una inamovible montaña de roca frente a las rápidas corrientes de los prejuicios mundanos. A las 9 en punto, por el sistema de altavoces, sonó la dulce voz de la presentadora de Recursos Humanos anunciando oficialmente el inicio del recorrido y por las oficinas. La multitud, de casi 100 personas, se dividió en dos grupos. El de nuestro departamento, liderado por el mismísimo director Hugo como guía, empezó a desplazarse hacia los pisos superiores. Los ascensores acristalados llevaron a todos de forma silenciosa por los modernos espacios de trabajo. El ambiente en el grupo era muy animado. Los padres se maravillaban ante los ordenadores de altísima gama y las zonas de descanso abiertas al estilo Silicon Valley. Mis compañeros charlaban sin cesar para presumir de la grandeza de la empresa y de sus puestos irreemplazables. Mi familia caminaba en silencio en la última posición. Mi padre llevaba las manos a la espalda, dando pasos lentos y relajados. Su mirada pasaba rápidamente sobre las divisiones de cristal y las moquetas gruesas. A veces fruncía levemente el ceño, como si estuviera evaluando internamente la calidad de los materiales de construcción del edificio. Mi madre caminaba a su lado, señalando de vez en cuando alguna planta mustia en un rincón, con aire de total insatisfacción por el cuidado de las zonas verdes. Nadie prestó atención a la presencia silenciosa de mi familia. Nos trataban, literalmente, como a fantasmas acoplados a la visita. El bullicioso grupo se desplazó al pasillo central del último piso, reservado para la alta dirección. Allí había una sala especialmente lujosa, separada del resto de las oficinas y delimitada por paredes de cristal templado transparente desde el techo hasta el suelo. Desde el pasillo, todos podían ver claramente lo que ocurría dentro de la sala. El ambiente allí parecía extremadamente tenso. El presidente Roberto, el hombre más poderoso de nuestra empresa, estaba de pie, sumiso, con las manos entrelazadas junto a una mesa de té. Su frente estaba perlada de grandes gotas de sudor, a pesar de que el aire acondicionado funcionaba a toda potencia. Frente a él había un invitado de unos 50 años vestido con un traje negro a medida de corte impecable. Su postura emanaba el abrumador poder de un auténtico magnate. El director Hugo se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio a todos en el grupo, y explicó susurrando, con aire muy solemne: «Por favor, todos callados y pisen suave.
El presidente está recibiendo en persona a un cliente importantísimo. Es el vicepresidente ejecutivo de Grupo Inmobiliario Ítaca. El contrato multimillonario de las casas inteligentes que acabamos de ganar depende de que él apruebe la financiación. Si nuestro presidente le ofende lo más mínimo, el contrato se cancela al instante. Susurros de asombro y miedo se escucharon entre la multitud. Todas las miradas, de admiración y temor, se centraron en el VIP que estaba sentado con las piernas cruzadas en la sala. En ese momento, pareció haber una breve pausa en la reunión. El invitado se levantó y se acercó lentamente a la ventana para ver las vistas de la ciudad. El presidente Roberto aprovechó para sacarse un pañuelo de seda, limpiarse el sudor y salió apresuradamente para pedir a la secretaria que trajera más café caliente. Al abrir la pesada puerta de cristal, el presidente Roberto levantó la cabeza con la intención de esbozar una sonrisa diplomática y saludar a sus empleados, familiares congregados en el pasillo. Pero esa sonrisa forzada se le congeló de repente en sus pálidos labios. Sus ojos, como atraídos por un imán gigante, se clavaron en una figura alta que destacaba entre la multitud. Era la de un hombre con una vieja camisa de cuadros, con las manos cruzadas a la espalda, mirándole fijamente. Una transformación aterradora se apoderó del rostro del presidente Roberto. Sus ojos se abrieron de par en par, blancos de terror. Su tez rubicunda se volvió del color de un papel viejo. Todo su arreglado cuerpo dio un respingo de pánico incontrolable. El cuaderno de notas de piel auténtica que llevaba bajo el brazo cayó al suelo con un ruido sordo, sin que él siquiera se diera cuenta. Tembloroso y atropellado, Roberto apartó a empujones al director Hugo, que bloqueaba el paso, y avanzó a trompicones hacia mi padre. Se inclinó en una profunda reverencia. Sus manos unidas temblaban sin control. Su voz, normalmente tan autoritaria, se convirtió en un chillido de pánico absoluto y extrema. Sumisión. Es señor. Sé cómo es que su excelencia se ha dignado a venir en persona a nuestras humildes instalaciones. La pregunta, cargada de una sumisión extrema del poderoso presidente ante un anciano sudoroso y mal vestido, cayó como un bloque de hielo, paralizando la lógica de todas las personas que observaban boquiabiertas la escena. La sumisión de Roberto fue como un puñetazo psicológico que noqueó a todos los puñetazos psicológicos presentes. El silencio fue tal que se podía oír el zumbido de los conductos de aire acondicionado en el techo falso. Decenas de ojos desorbitados por el tados, asombro y bocas abiertas intentaban procesar lo que acababan de ver y oír. Un presidente poderoso, un líder implacable, rebajándose tembloroso a llamar señor a un barrendero, utilizando la expresión su excelencia. Antes de que el estupor pudiera desvanecerse en la mente de la multitud, la pesada puerta de cristal de la sala de reuniones se abrió de nuevo con fuerza. Esta vez fue el invitado estrella, el señor Mendoza, el vicepresidente del grupo Ítaca, quien salió, intrigado por el ruido. Sin embargo, nada más cruzarse la aguda mirada del señor Mendoza con la silueta familiar de mi padre de pie, imperturbable en medio de la gente, toda su arrogancia desapareció sin dejar rastro. Su enorme corpulencia dio un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Avanzó frenéticamente pasando por delante de un tembloroso Roberto y prácticamente corrió hacia mi padre. Se detuvo a 1 metro de distancia, juntó los tacones de sus lustrosos zapatos, con fuerza, sacó el pecho y se inclinó en una perfecta reverencia de 90 grados, llena de respeto. Su voz retumbó en el silencioso pasillo. Mis respetos, presidente. Le deseo muy buenos días. ¿Cómo es que usted ha venido a este lugar sin avisarnos para que preparáramos un recibimiento a su altura? La palabra presidente saliendo de la boca del vicepresidente del poderoso Grupo Ítaca fue como un rayo, destrozando por completo los cimientos mentales de todos los presentes. Un verdadero cataclismo psicológico estalló. El director Hugo, mi jefe directo, el mismo que solía mostrar esa actitud compasiva y superior dándome limosnas, estaba pálido como un cadáver. Sus manos cayeron sin fuerza
y todas las carpetas del proyecto de licitación cayeron al suelo con estrépito. Marta, Luis y aquellos compañeros que habían soltado palabras de lástima, ironía junto a la máquina de café, estaban petrificados. Se les hizo un nudo en la garganta y no podían emitir ni el más leve sonido. Los dignos padres a los que habían ensalzado hasta las nubes también estaban paralizados, sin atreverse a parpadear. El estricto profesor de matemáticas y la poderosa directora de Hacienda dieron unos pasos hacia atrás instintivamente, haciéndose muy pequeños, ante el aura arrolladora y suprema de mi padre. A mi padre no le importó lo más mínimo el pánico y la confusión de la gente que le rodeaba. Seguía de pie, tan tranquilo y firme como una montaña milenaria. Asintió suavemente y levantó la mano para dar unas palmaditas en el hombro, encorvado de Mendoza. Habló con voz profunda y sosegada. Ponte derecho, Mendoza. Hoy solo soy un padre de familia normal que viene al Día de la Familia invitado por la empresa en la que mi hijo está haciendo prácticas. Aquí no hay ni presidente ni director general. Que todos continúen con su recorrido, no dejéis que mi presencia interrumpa el evento. Aquellas palabras, suaves pero con la autoridad absoluta de mi padre, hicieron el ambiente aún más asfixiante. El presidente Roberto tenía la camisa empapada de sudor frío en la espalda. Con la mano temblorosa no dejaba de secarse la frente, mientras sus ojos vagaban frenéticos entre mi padre, el señor Mendoza y yo, el empleado en prácticas vestido de manera humilde, el eterno pobre, tratando de unir las piezas para encontrar un sentido lógico a esta locura. El silencio sepulcral duró unos segundos más, hasta que Mendoza se enderezó y se volvió hacia Roberto para aclararle la situación al aterrado ejecutivo. Roberto, permíteme presentaros a ti y a todos los empleados de la empresa. Este es don Alejandro, el presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Inmobiliario Ítaca. Él es quien tiene la última palabra sobre el contrato multimillonario que vuestra empresa acaba de ganar la semana pasada. La confirmación oficial del mismísimo Mendoza cayó como una sentencia inapelable, destruyendo todas las dudas. Roberto tragó saliva con dificultad. Sus rodillas amenazaban con ceder y desplomarse sobre la moqueta. Me miró a mí y luego a mi padre. La confusión y el pánico distorsionaron su voz de manera extraña. Don Alejandro, es un honor inmenso para nuestra pequeña empresa. Pero, verdad que no lo entiendo. En su expediente y durante una reunión de toda la empresa, Carlos afirmó rotundamente que usted era barrendero. ¿Tiene esto algún sentido? Jamás me atrevería a ofenderle. Al escuchar la pregunta aterrada e ingenua de Roberto, mi padre soltó una gran carcajada. Su risa era rotunda y sonora, barriendo toda la tensión que oprimía aquel estrecho espacio. Se giró para mirarme con unos ojos amables y llenos de amor. Y luego, tranquilamente, explicó la historia a todo el mundo. Roberto, y a todos los presentes, no culpéis a Carlos. Mi hijo no mintió ni en una sola letra de su currículum. Es cierto que hago el trabajo de barrendero a diario. Pasa que, para mí, es simplemente mi pasatiempo para disfrutar de mi vejez. Mi casa a las afueras tiene un jardín de varios miles de metros cuadrados, con árboles milenarios que valen millones. Cada mañana me levanto a las 5, agarro mi escoba de brezo y barro a fondo la zona, recogiendo las hojas del patio de terracota. Carlos me veía todos los días sudando la gota gorda limpiando y puso barrendero en el expediente para ajustarse fielmente a la realidad. Supongo que todos ustedes, exitosos hombres de negocios acostumbrados a volar alto, no comprenden cosas tan rústicas y sencillas, ¿verdad? La sutil, elegante y mordaz explicación de mi padre hizo que todos los presentes bajaran la cabeza, muertos de vergüenza. La verdad sobre el pobre barrendero quedó expuesta brutalmente. El anciano vestido con ropa vieja que acababan de juzgar y compadecer en el vestíbulo resultó ser el magnate propietario de una fortuna colosal, que consideraba limpiar el inmenso jardín de su propia mansión
como un pasatiempo elegante. Mis compañeros empezaron a sentir de golpe el peso de sus juicios superficiales. Recordaron cada detalle, sus murmullos maliciosos, sus burlas por mi situación precaria en la sala de descanso. Todos mis esfuerzos y brillantes resultados los habían englobado bajo el prisma de que solo el pobre lucha para sobrevivir. Ahora que el velo había caído por completo, se daban cuenta amargamente de lo pequeños, ignorantes y ridículos que habían sido. Yo me quedé allí, en silencio, con las manos entrelazadas, observando cada cambio en sus rostros. La amargura y frustración que había soportado todos esos días desapareció al instante, dejando paso a una paz absoluta. Había interpretado a la perfección el papel de la víctima, y gracias a ello, había logrado ver a través de la gran farsa de la naturaleza humana con absoluta claridad. Pero la cosa no paró ahí. La metamorfosis de mi familia asestó un golpe más al pánico de la multitud. El señor Mendoza retrocedió un paso con respeto y extendió la mano educadamente hacia mi madre, que sonreía con elegancia junto a mi padre, y permítanme también el honor de presentarles a la respetable esposa del presidente, doña Carmen. Ella ocupa actualmente el puesto de directora ejecutiva de toda la cadena de supermercados Frescos del Campo, un imperio de suministro de alimentos que abarca toda España. Mi madre asintió para saludar. Abrió su sencilla bolsa de tela, sacó con calma una vieja cartera de cuero y extrajo una tarjeta de visita con detalles dorados. Se la entregó suavemente a Roberto, que aún temblaba. Hola, Roberto. Ha sido un placer conocer el entorno de trabajo de esta empresa. Lo que mi hijo declaró en su expediente, que su madre era frutera, tampoco es mentira. Mi profesión principal es distribuir frutas y verduras. La única pequeña diferencia es que no vendo un puñado de lechugas en el mercadillo del barrio, sino que dirijo la distribución de miles de toneladas diarias de productos agrícolas para todos los supermercados y consumidores del país. Y siempre digo con orgullo que soy una honrada vendedora de verduras que lleva comida sana a las familias españolas. Las palabras de mi madre fueron suaves como la brisa otoñal, pero el poder que ocultaban penetró como agujas afiladas, reventando la burbuja de superficialidad y vanidad de aquellos compañeros tan arrogantes. Marta, la misma que me había dado una lección sobre su iPhone de titanio y sus ostentosos viajes al extranjero, estaba roja como un tomate. Se retorcía la solapa de su traje, muerta de vergüenza, deseando encontrar un agujero donde esconderse. Luis, que siempre se había enorgullecido de tener una madre directora de Hacienda, mantenía la mirada fija en el suelo sin atreverse a levantar la vista. Los caros bolsos de marca y la ropa de lujo de la que habían alardeado para marcar estatus, de repente parecían patéticos y carecían por completo de valor frente a la imponente sencillez de mi madre. Los padres VIP que habían traído consigo habían perdido toda la arrogancia inicial. Comprendían dolorosamente que, en el mundo de los verdaderos magnates, alardear de riqueza material y guardar las apariencias era un truco barato de nuevos ricos. Los más poderosos ricos eran, precisamente, los que vestían de forma más sencilla, los más calmados y los que sabían pasar desapercibidos en público. El lujoso pasillo quedó sumido en un silencio total y absoluto. Nadie se atrevió a decir ni media palabra de excusa. Incluso intentaban respirar lo más silenciosamente posible para no llamar la atención. Habían tejido una red de prejuicios clasistas, y ahora eran ellos mismos los que habían quedado atrapados, humillados, en su propia trampa. La verdad sobre la frutera y el barrendero cambió para siempre su visión simplista sobre el verdadero valor de las personas. Tras el shock, el ambiente se relajó un poco, pero la vergüenza seguía impresa en sus rostros pálidos. El director Hugo dio un paso tímido al frente, abrazando los documentos que acababa de recoger del suelo. Se inclinó y con voz sincera y cargada de arrepentimiento dijo: «Señores, me siento profundamente avergonzado de mi forma parcial y equivocada de juzgar.
Les ruego a ustedes y a Carlos que nos perdonen nuestra ignorancia. Durante este tiempo, todo el departamento comercial ha sido insensible e impositivo con él. Usamos nuestros propios filtros clasistas para juzgar el talento de su hijo. Me siento horriblemente avergonzado por querer darle a Carlos ese dinero para el viaje el otro día. Por favor, perdonen nuestra estupidez. Mi padre miró fijamente a los ojos de Hugo con serenidad. No había ira ni reproche en su mirada, solo la compasión de alguien con una inmensa experiencia de vida. Habló despacio, para que sus palabras llegaran a las mentes de todos. No tienen por qué disculparse con nosotros. Fui yo y mi esposa quienes le pedimos a Carlos que ocultara su identidad al entrar en el mundo laboral. Queríamos que empezara desde cero. Necesitaba experimentar en carne propia la discriminación y la lástima para comprender verdaderamente la profundidad del corazón humano. La bondad es algo valioso y respetable en este competitivo mundo. Sin embargo, la bondad que viene acompañada de clasismo, esa lástima que se entrega desde una posición superior como una limosna, es la que más daño causa. Aplasta la dignidad del que la recibe y alimenta la arrogancia de quien la da. Mi madre continuó con suavidad, pero con profunda resonancia. Queríamos que Carlos comprendiera que el verdadero valor de una persona no reside en llevar un traje caro o una camisa raída. No depende de si sus padres son altos ejecutivos o barrenderos manchados de polvo. Cualquier trabajador, de cualquier clase social, siempre y cuando se gane la vida honestamente con su sudor, merece el mismo respeto. Si Carlos no hubiera sentido la asfixia de ser marginado por ser pobre, jamás habría valorado su propio esfuerzo ni aprendido a tratar a sus futuros empleados con justicia y humanidad. La profunda lección de mis padres dejó al auditorio sin aliento. El presidente, Roberto, entrelazó las manos, asintiendo continuamente con total admiración. La filosofía con la que educan a su hijo es una lección invaluable para todos. Nosotros. Nos han abierto los ojos frente a prejuicios que nos cegaban. Me han dado una lección magistral sobre el valor humano. Replantearé por completo mis políticas de recursos humanos de ahora en adelante. Aquellos compañeros que antes susurraban con maldad, ahora estaban al borde de las lágrimas. La vergüenza inicial se había transformado en un profundo respeto. Se dieron cuenta de que mi familia no había usado su poder ni su estatus para humillarlos o despedirlos, sino que usó la humildad y la sabiduría para darles la mayor lección de vida posible. El evento del Día de la Familia terminó de una forma muy distinta a la esperada. Ya no hubo alardes, ni bolsos de diseño, ni miradas de clasificación social. Todos se marcharon en silencio, inmersos en sus pensamientos. Aquella tarde, cuando el sol se ponía sobre los cristales del rascacielos, la oficina quedó más silenciosa de lo habitual. Me quedé en mi escritorio de siempre, recogiendo y ordenando mis documentos. Lo ocurrido por la mañana me había ayudado a purificar mis relaciones sociales. Pude ver claramente quiénes tenían un corazón noble, aunque su forma de ayudar fuera torpe, y quiénes habían cambiado inmediatamente a un trato adulador, nada más enterarse de que era él, heredero de un grupo multimillonario. Me levanté, recogí mis cosas y caminé hacia el despacho de Hugo. Llamé y entré. Lo encontré con la mirada perdida frente a la pantalla de su ordenador. Al verme, en la puerta, se levantó de un salto, visiblemente nervioso y sumiso. Sé Carlos, dime, ¿necesitas ayuda en algo? Pídemelo. Sonreí amistosamente y extendí mi mano, dándole un apretón firme y sincero. Hugo, no seas formal conmigo. Sigo siendo el mismo Carlos, tu empleado en prácticas. Solo he venido a darte las gracias de corazón. Sé que, aunque me miraste con lástima, en el fondo querías ayudar a un novato que creías que lo pasaba mal. Tu ayuda económica fue desacertada y me hizo sentir incómodo, pero sé que su punto de partida era la generosidad y el buen corazón. Eso lo valoro enormemente. Al escuchar mis palabras sinceras, los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. Apretó mi mano asintiendo repetidas veces. Después me dirigí a Recursos Humanos para buscar a Laura y agradecerle de
corazón las cajas de bombones que había deslizado en mi mochila. Tampoco me olvidé de bajar al comedor a saludar a la cocinera, agradeciéndole esos trozos inmensos de carne que reservaba siempre para el niño pobre y flacucho. Una vez terminadas todas estas gestiones, cogí un documento y me dirigí al despacho del presidente Roberto. Ante el máximo líder de la empresa, presenté formalmente una solicitud de traslado. Roberto leyó la petición por encima, asombrado y con gran reverencia. Carlos, con tus increíbles capacidades demostradas y tu posición, la empresa podría ascenderte directamente a director de proyecto, saltándote todo el proceso de formación. ¿Por qué solicitas un traslado para trabajar como supervisor a pie de obra? Es un trabajo duro, agotador, al sol, a la lluvia, lleno de barro y polvo en las obras de construcción. Me erguí, y con los ojos brillando de determinación, le contesté de forma rotunda: Señor presidente, la lección que mis padres diseñaron para mí nunca tendría sentido si me quedo sentado cómodamente en un despacho con aire acondicionado, recibiendo las miradas aduladoras de los demás. Quiero trabajar directamente en la posición más baja, donde no existen títulos deslumbrantes ni la protección del apellido de mi familia. Quiero medir el terreno con mis propias manos, verificar la calidad de los ladrillos y mezclarme con la vida dura de los trabajadores de verdad. Solo empezando desde el barro más absoluto podré forjar unos cimientos que nadie pueda derrumbar en mi futura carrera. El presidente Roberto me miró con absoluta admiración. Agarró su pluma y firmó, con solemnidad aprobando mi solicitud. Esa misma tarde salí de aquel lujoso edificio de oficinas, despojándome por completo del traje de empleado oficinista lleno de cálculos e hipocresías. Respiré profundamente el aire agitado y frenético de Madrid. Mi actuación como el pobre marginado había llegado a su fin, cediendo el paso a una nueva batalla más auténtica y dura, pero 10.000 veces más orgullosa. Caminaría firme sobre mis propios pies, llevando siempre conmigo aquella invaluable lección sobre la igualdad y el respeto como la brújula que guiaría el resto de mi vida.